Sí, efectivamente, Mario, como lo anunciamos antes de la pausa, acaba de darse inicio hace unos instantes a la sesión de la denominada comisión que investiga el denominado caso, más bien Lavallato. Es la 48ª sesión ordinaria que preside la congresista Rosa María Bartra. Ella nos ha anunciado que van a haber un tema referido a una denuncia respecto al proyecto Olmos. Veamos el desarrollo de la misma. Brasileras, sumando todos los demás casos. Y lo voy a exponer porque voy a comenzar por los perjuicios que ha significado lo que hasta hoy día es Olmos. Hubo un proyecto original. Perdón, señor Montenegro, también sería bueno que nos explique cuál es su nivel de participación o cómo es que usted ha tomado conocimiento de todos estos hechos. Bueno, conozco al congresista Víctor Andrés García Belaúnde hace 50 años, entonces formo parte del grupo de Plan de Gobierno de Acción Popular y por esa relación es que he tenido esta invitación que quisiera participar. En Olmos, no, ninguna. O sea, yo tengo experiencia en haber trabajado en 7 irrigaciones en el país, he participado en diferentes contratos y conozco la problemática porque soy chiclayano y porque me interesa este tema, que lo vengo investigando hace cerca de 10 años, o sea, no es de ahora. Y la documentación que ustedes tienen va a corroborar lo que les estoy diciendo. Voy a comenzar, como decía, con los perjuicios que ha significado Olmos. El proyecto original, que duró 3 años y medio en su elaboración, fue terminado en el año 1982, fue recibido por el presidente Belaúnde y por cuestiones presupuestarias ese proyecto quedó en stand-by. Y el gobierno del doctor Toledo y se hace una primera convocatoria a una primera concesión. La diferencia entre lo que decía el proyecto original, que era para irrigar 200.000 hectáreas de las mejores tierras del mundo, las de Olmos, y para generar 1.250 megavatios de electricidad. Electricidad suficiente para servir a 4 millones de peruanos. Eso no lo digo yo, lo dicen los estudios que están en el proyecto Olmos. Estas 200.000 hectáreas y estos 1.250 megavatios no se han ejecutado ni se van a ejecutar jamás. Y les voy a explicar por qué. Porque lo que hay actualmente es una represa de 43 metros de altura cuando la represa original era de 85 metros de altura. El túnel se ha hecho de acuerdo al proyecto de 4,80 metros de diámetro, capaz de conducir 60.000 litros y para irrigar esas 200.000 hectáreas y para generar esos 1.250 megavatios. Por razones que voy a explicar, este proyecto no se ha seguido de acuerdo al proyecto original. La empresa Odebrecht, concesionaria de la primera parte de la obra, interviene para mí dentro de la convocatoria. Y les voy a decir por qué. Porque la convocatoria decía que la concesión era por 20 años, 4 años para la construcción y 16 años para recuperar la inversión y las utilidades de la empresa concesionaria. Decía que había que ser sobre la base del proyecto original. Eso está en la primera página, que es la convocatoria que le he bajado de la página de Proinversión, o sea que es un documento oficial, es el documento de Proinversión. Se dice que será de acuerdo al diseño original, se dice que es por 20 años, se dice que la represa se hará a la mitad de la altura, se supone, del proyecto original, y el costo de la obra era 112 millones. Aquí viene la primera preocupación mía cuando me entero de esto, porque de los 112 millones de costo de la obra, el Estado ponía 77 millones de dólares adelantados. O sea, prácticamente la construcción, si uno descuenta el gasto general de utilidad, el Estado estaba financiando prácticamente toda la obra. Entonces, la primera pregunta que yo me hice, ¿cómo es que si el Estado está aportando a fondo perdido 77 millones de dólares, ¿por qué no se hizo como licitación pública? La primera. El segundo, la buena pro normalmente se entrega a las ofertas que más se aproximan a un presupuesto base, ¿no? Antes era hasta el 110% o el 90% del presupuesto base. Pero aquí viene una cosa curiosa en la misma convocatoria. Dice, la buena pro se otorgará
al menor costo del metro de agua trasvasada. O sea, aparece una cosa rara que la buena procederá al postor que oferte el menor costo del metro cúbico de agua trasvasado. En la misma convocatoria dice que hay que trasvasar 406 millones de metros cúbicos. Entonces, sacando cuentas un poco, porque al comienzo uno no se da cuenta de esto, dice hay que traspasar 406 millones de metros cúbicos y la oferta que hace Odebrecht como postor único, porque los otros 5 postores desaparecieron misteriosamente, por razones que habrá que saber por qué, oferta 6.59 centavos de dólar por metro cúbico de agua trasvasada. Es la oferta de Odebrecht. Los agricultores en Olmos, en esa misma época, bombeaban, y hasta ahora bombean el agua del subsuelo. Y con motores diésel, su costo del metro cúbico de agua es de 3 centavos de dólar. Cuando se irriga mediante motores eléctricos, el costo es de 1.5 centavos de dólar. La oferta de Odebrecht es de 6.59 centavos de dólar. Y esto que de los 20 kilómetros de túnel ya habían construido 6.2 kilómetros construidos por los gobiernos anteriores. O sea, ya había la tercera parte del túnel construido. Lo curioso viene después. Comienzan las obras y Odebrecht cambia el diseño de la represa. La represa tenía 85 metros de altura y era de un material diferente al que se construyó después. Quisiera recalcar que los estudios los realizaron 2 empresas rusas en la época del gobierno militar, pero estas empresas rusas tenían una experiencia de haber construido la represa de Asuán en Egipto y haber construido las obras de la electrificación del Alto Nilo, o sea que eran empresas que ya habían demostrado. Asuán era la represa más alta del mundo, más grande del mundo en determinado momento, o sea, eran empresas con experiencia. Y estuvieron 3 años y medio en Olmos para realizar todos los estudios que se necesitan para una obra de esta naturaleza, geológicos, hidrológicos, de sedimentación, etc. Entonces, Odebrecht, por arte de Birlibirloque, cambia el diseño de la represa que había costado tanto dinero y tanto tiempo en elaborar el proyecto, cambia la represa. Pero lo más importante, y aquí quisiera poner un énfasis muy especial, cuando se construye una represa hay que hacer una pantalla impermeabilizante subterránea que es para evitar de que el agua de la represa se pueda filtrar por debajo de ella y si pasa al otro lado la represa puede colapsar. Entonces los rusos que habían hecho estudios de perforaciones, diamantinas, etcétera, hicieron una cortina impermeabilizante de una profundidad X que iba a servir o que debía servir para que la represa tenga 85 metros de alto, que era el diseño original. Cuando Odebrecht hace la obra, cambia el proyecto y en esta documentación que estoy entregando hay un informe de la supervisión de la obra. La supervisora está encabezada por una empresa francesa y por 2 empresas peruanas. Y ahí está, y ustedes pueden ver que la supervisión le dice a Odebrecht, oiga, ustedes no están haciendo la cortina impermeabilizante de acuerdo al proyecto de los rusos. No están construyendo, y le dicen, por como esta represa va a subir de los 43 metros de altura que lo están haciendo ustedes a los 85 metros, o sea, al doble, la cortina la tienen que hacer para prepararla para que esta represa llegue a los 85 metros. El contrato de la supervisora se renovaba anualmente. Después de este informe, llega el mes de diciembre y no le renuevan el contrato a la empresa supervisora francesa. Entonces, prácticamente la obra se queda sin supervisión especializada y los técnicos del PEOT y una empresa peruana es la que se encarga de la supervisión. El problema gravísimo y el más importante de todos es de que si esta cortina no se ha construido de acuerdo al proyecto original, la represa nunca se va a poder construir a 85 metros de altura. Y al no construirse a 85 metros de altura, nunca se van a irrigar 200.000 hectáreas, sino que lo único que se va a irrigar son las actuales 35.000 hectáreas
que tiene el proyecto en este momento. Según Odebrecht dice que son 38.000. Según técnicos calificados decimos que son 35.000 porque hay pérdida por evaporación, por filtración del agua que transcurre de la salida del túnel hasta Las Pampas. Muy bien, entonces el gran perjuicio que tiene el Estado, el Perú, son que va a dejar de irrigar 165.000 hectáreas de las mejores tierras del mundo. No se van a poder irrigar nunca, salvo que se tumbe la represa y salvo que se haga otra represa con la pantalla impermeabilizante que debía tener, según el diseño original. Entonces, pero no solamente se pierden 165.000, hace 15 o 20 días la revista Gestión y el diario La República informan de que están comprando en el Valle Viejo de Olmos, o sea, en una zona que está fuera de la irrigación, a $18.000 la hectárea. 30.000 soles, que significa más o menos $18.000 la hectárea, están comprando en este momento gente para bombear el agua y sembrar, digamos, en estas hectáreas. ¿Cuánto es lo que le ha costado al Perú la hectárea en Olmos? Cuando multiplicamos el precio ofertado por Odebrecht de 6.59 centavos de dólar por los 406 millones de metros cúbicos que dice que van a atravesar, salen 27 millones de dólares al año. Exactamente 26.755.400. Redondeémosle para la exposición en 27 millones de dólares al año. ¿Por cuántos años? Por 16 años. Porque de los 20 años de concesión, 4 se utilizan para la construcción de la obra y 16 para la recuperación. Entonces, si multiplicamos los 16 años por los 27 millones que cobran al año, Odebrecht está cobrando 428 millones de dólares. Si a eso le sumamos los 77 millones que dio el Estado adelantados para la construcción de la obra, y si a eso le sumamos el costo de los 6 kilómetros de túnel ya construidos, 6.2 kilómetros del túnel ya construido, y si a eso le sumamos el IGB, y si a eso le sumamos los adicionales que sacaba Odebrecht y las ampliaciones de plazo, estamos hablando de 700 millones de dólares. ¿Cuántas hectáreas se están regando? 35.000 hectáreas. ¿Cuál es el costo de hectárea para el Estado por la primera concesión? Los 700 millones entre los 35.000 hectáreas. Y esto sale que nosotros hemos gastado, el Perú ha gastado, todos nosotros, hemos gastado a un costo de $33.684 cada hectárea. 33.684, ¿por qué? Porque en la primera concesión, estamos hablando de 700 millones de dólares recibidos por Odebrecht. Si la dividimos entre las 38.000 hectáreas nos sale 18.421. O sea, la incidencia del costo que nos acostaban los peruanos por la primera concesión son 18.421 dólares. Pero hay una segunda concesión. Un segundo concurso que todo el mundo creía que iba a... Hay una segunda concesión, que todo el mundo pensaba que iba a hacerse por licitación pública, porque una empresa japonesa, la Nippon Koei, hace un estudio para las obras de irrigación que nos costaba al gobierno $2 millones. Si bien fue donación japonesa, pero fue condicionada a que se les pagara, costaba $2 millones. Nippon Koei plantea hacer una segunda represa ya en el valle después de la salida del túnel para decantar el agua y por sistema de tubería llegar hasta las parcelas, a las zonas por irrigar. Eso tiene la ventaja de que primero el agua llega limpia a las parcelas y segundo que llega con presión, porque como llega por tubería, entonces los sistemas de aspersión o de goteo son mucho más fáciles de manejar porque tiene presión. De otra manera el agricultor tendría que bombear el agua para regar sus chacras. Entonces esa era la propuesta de Nippon Koei. Y además dice Nippon Koei, recomienda que sea por licitación pública, obra pública, que se iba a financiar con la venta del agua y con la venta de las tierras. Ese era el planteamiento de Nippon Koei. Interviene Odebrecht otra vez
y distorsiona el proyecto de Nippon Koei diciendo que el proyecto de ellos era más barato. Pero el proyecto de Odebrecht era por canal abierto, donde se pierde el agua, donde el agua llega sucia a las parcelas y donde no llega con presión. Entonces, el gobierno regional de Lambayeque convoca a unos especialistas, pero el informe de estos especialistas adelantan de que su información no la pueden asegurar porque está basada sobre los datos que le da el mismo gobierno regional y Odebrecht. Entonces, lo dice así el informe. Entonces, ellos hacen un informe sobre los datos que le dan. Ellos mismos dicen, y ahí está en la documentación que les entrego, que ellos no se responsabilizan por los datos que están recibiendo. Entonces, este informe distorsionado aparece como que la oferta de Odebrecht era la mejor. Entonces, Nippon Koei se ve un poco obligado por la presión de algunos técnicos que queríamos que esto saliera bien, y hace un nuevo estudio. Cuando Odebrecht presenta su oferta de la segunda concesión, oferta $222 millones. Nippon Koei hace un estudio donde eso debería costar $142 millones. Después de los informes idas y venidas se firma un contrato por $222 millones para el sistema de riego. Y además tenía la concesión de 25 años del cobro del agua a los agricultores. Esto es una cosa increíble. O sea, cuando yo converso con gente que sabe el tema, no lo puede creer. Entonces, Odebrecht gana la segunda convocatoria y esta segunda convocatoria tiene un costo de $580 millones. O sea, comienza en 222 millones, pero con las famosas adendas al estilo de Odebrecht se convierte en $580 millones. Entonces, sumando los 700 millones de la primera concesión más los 580 de la segunda, nos lleva esto a que el costo de la hectárea para el Perú es de $33.684 por hectárea. 33.684. Cuando se saca la venta, la subasta de la venta de las tierras, ¿cuál es el presupuesto base que aparece? $4.250 la hectárea. O sea, a nosotros nos ha costado 33.000 y la subasta sale por $4.250 la hectárea. Esto es inconcebible. El Grupo Gloria compra, de las hectáreas compra... Me permite un momentito, ingeniero. Voy a dar la bienvenida a la congresista Karina Beteta, a la congresista Marisol Espinosa. Ya contamos con el quórum reglamentario, siendo las 10:15 de la mañana. Pasamos a la condición de sesión ordinaria. Gracias. Continúe, señor ingeniero Montenegro. Bueno, entonces esta es la realidad, ¿no?, del proyecto Olmos. Al Estado le cuesta $33.600 la hectárea y la subasta se hace por $4.250. El Grupo Gloria compra una cosa de 27.000 hectáreas y el resto se lo queda a Odebrecht. Se lo queda a Odebrecht a $4.250, que era el presupuesto base, porque según ellos no habían interesado. Una hectárea en Chile de tierra de menor calidad vale $60.000 la hectárea. Y aquí la han rematado por $4.250 cuando al Estado peruano le costaba $33.000 la hectárea. Hay un estudio de un especialista que hace un estudio del costo de hectárea irrigada en África, en Europa, en América Latina, en diferentes partes del mundo. No hay un solo caso en el mundo donde la hectárea irrigada cuesta $33.000 la hectárea. Eso es lo que hace Odebrecht. Ahora, ¿por qué se llega solamente a las 35.000 hectáreas y no se puede subir a las 200.000? Hay varios aspectos de acá. Uno es el aspecto técnico, que Odebrecht hace la pantalla a menor profundidad de la represa de la que debe tener, por lo cual esto impide que la represa nunca suba a los 85 metros
y nunca se rieguen 200.000 hectáreas y nunca se obtenga un solo kilovatio de electricidad. De los 1.250 megavatios que debían tener las dos centrales, una de 377 metros de caída y la otra de 400 metros de caída. Es impresionante. Esta electricidad puede servir a 4 millones de peruanos. Eso no lo digo yo, está en los estudios. Están en los estudios, en el estudio definitivo que hicieron los rusos durante 3 años y medio y que siempre debió servir de base para realizar el proyecto. Entonces ahí comienza uno. Cuando el gobierno regional... Ingeniero Montenegro, si me permite, la congresista Marisol Espinosa le solicita una intervención. Congresista Espinosa. Muchas gracias. Saludando a los señores congresistas, señora presidenta, por su intermedio. Sí, con bastante preocupación se suponía que las tierras que se hacían a través de este tipo de proyectos de irrigación era para ampliar el área agrícola, básicamente atendiendo a los pequeños productores, que era la idea para la que nace ese tipo de inversión. Así es. ¿Cómo se puede entender que mientras los agricultores están pugnando por 1 hectárea o 5 hectáreas, que era lo mínimo que se pedía, claro, el precio para ellos sí era más de $30.000 cuando salen las subastas, pero sin embargo para estas grandes empresas que obtienen grandes superficies que terminan casi monopolizando en la zona norte, no solamente les dan las facilidades, sino que además se las venden a 5 veces menos del precio de lo que se había determinado la tasación. Así es. Gracias. Sí, efectivamente, estoy diciendo que el costo de la hectárea nos sale $33.000 a los precios de Odebrecht, $33.000 la hectárea, pero la subasta de tierra se convoca con un precio base de $4.250 la hectárea. Por presión de la ministra Arauz en esa época, hay una movida, me dio la esperanza de que esto iba a mejorar, y Gloria compra a $4.750 la hectárea. Odebrecht se queda con el resto a $4.250 la hectárea. Con relación a la pregunta de la señora congresista, yo tendría que decir, sí. Presidente, por su intermedio, ¿con cuántas hectáreas se queda Odebrecht? Odebrecht, en este momento le doy el dato exacto. De las 25, Gloria se queda con 26.470 hectáreas y Odebrecht se queda con 11.530 hectáreas. Esto suma las 38.000 hectáreas que dice Odebrecht que se están regando en este momento. Lo asumimos que sea así. Odebrecht se queda con 11.530 hectáreas al precio de $4.200 la hectárea. En este momento, como repito, en el Valle Viejo de Olmos se están vendiendo la hectárea a 30.000 soles, o sea, soles 30.000, o sea, a $18.000. ¿Cómo es posible que los agricultores actualmente estén comprando a $18.000 la hectárea y Odebrecht se haya comprado a $4.250 y Gloria a $5.700 la hectárea? Eso es imposible en el proyecto más importante del Perú. Hay una cuestión legal que quisiera remarcar también en todo el proyecto. Andrés Tausen, un parlamentario chiclayano en este Congreso, siempre defendió Olmos y siempre defendió la intangibilidad del río Huancabamba que debía servir para el proyecto Olmos. El Huancabamba y el Tabacona, que son los componentes con sus afluentes que hacen la irrigación de Olmos. Cuando el gobierno regional convoca un concurso para la primera etapa de las hidroeléctricas sobre la base de la primera etapa que se estaba construyendo, se presentan varios postores, se precalifican 5 postores para hacer la primera etapa de las hidroeléctricas. En ese momento aparecen 2 decretos supremos en el año 2007. El 055-2007 que está ahí y el 059-2007 que está ahí. El primero exime del SNIP el proyecto del Alto Piura, porque aparece el Alto Piura de la noche a la mañana. Entonces, se dice que el 47% de las aguas del río Huancabamba van a ir al Alto Piura.
Entonces, de esa manera se destruye el proyecto Olmos, porque era un proyecto integral, que no es de Lambayeque, que es del Perú, o sea, no es ni de Piura, ni de Chiclayo, ni de nadie, es del Perú. Era un proyecto que iba a irrigar 200.000 hectáreas. Se corta este proyecto y respondiendo a la pregunta de la congresista, esta agua no iba para los agricultores del Bajo Piura. Porque se quiere hacer un túnel y se está construyendo, creo en este momento, en algún lugar del presupuesto de la República, apareció una vez cuando un paisano mío, el señor Fayala Madrid, era presidente de la Comisión de Presupuesto, y nosotros preocupados le decimos, oye, este proyecto no tiene ningún estudio. Ahí está un estudio que analizan 4 técnicos en que dice que ese proyecto no tiene ningún estudio, que es inviable, que no se puede construir y que es una estafa. Además, el 52% del costo del Alto Piura significa gastos generales, instalación, cosa que no aparece en ninguna parte del mundo. Ahí está el informe, están los datos, están las cifras, están los porcentajes, por eso me interesaba que se supiera esto. Entonces, hay varios aspectos aquí. ¿Por qué Olmos no tiene 200.000 hectáreas, sino solamente 38.000, según ODE? ¿Y por qué se están perdiendo energía para 4 millones de peruanos que nunca se van a recuperar? Por eso digo que esta estafa es la peor que puede haber tenido el Perú, sumando todas las demás estafas de todas las empresas brasileras que han estado acá. Ahí digo... La congresista Marisol Espinosa solicita una intervención. Congresista. Muchas gracias, presidenta. Bueno, precisamente para señalar con el mismo criterio de Lambayeque, el proyecto Olmos se hace sobre la reserva de aguas que se tenía para el Alto Piura. Es por eso que se hace la división, la partición de aguas. Así es. Bueno, el Perú es todo, o sea, hay que ayudar tanto a Olmos como al Alto Piura, pero básicamente el tema de la división de aguas se hace para garantizar el Alto Piura, que también esperamos ahí recuperar hectáreas para la población que hasta ahora solo se han invertido en obras que no se ven y que lamentablemente hasta ahora no tenemos el Valle Viejo irrigado. Gracias, le voy a responder esa pregunta. Nippon Koe, cuando hace el proyecto de irrigación, después de la generación de las 2 hidroeléctricas grandes de Olmos, que generan estos 1.250 megavatios, llega a una cota que desde ese punto y por tubería se iba al Alto Piura, al Bajo Piura, digamos, o sea, a los agricultores actuales de Piura, a los verdaderos agricultores, iba a llegar agua para 35.000 hectáreas. Pero hay intereses, algún interés que habría que ver cuál es, que no quiere el agua en el Bajo Piura, no quiere el agua, sino lo quiere en tierras eriazas, que le cuesta un sol hectárea o a precio de huevo la hectárea, con un grupo, no puedo afirmarlo, pero hay evidencia o hay indicios de que esto lo ha comprado un grupo para caña o para piñón, para etanol. Ese es lo que por eso nos está haciendo gastar al presupuesto de la República el Alto Piura. No es para los agricultores de Piura, sino pues para un grupo económico que más arriba quiere sembrar caña para etanol. Entonces, eso es importante de investigarlo, de averiguarlo, quién tiene esas tierras, quién las ha comprado y por qué se insiste tanto en el Alto Piura con ese informe sin ningún estudio, porque el Alto Piura no tiene un solo estudio. Sin embargo, Olmos, después de las hidroeléctricas, le iba a dar esas 35.000 hectáreas a Piura, al Alto Piura, efectivamente. En cambio, rompen el proyecto Olmos, se crean estos 2 decretos supremos, se hace la pantalla impermeabilizante más corta y se saca cuando Fayala Madrid, que era el presidente de la Comisión de Presupuesto, nos dice no se preocupen porque el Alto Piura no tiene estudios y por lo tanto no podemos darle un centavo del presupuesto de la República. Un decreto supremo de emergencia obliga a darles esa partida. Y estoy hablando de hace 7 años, 8 años, 6 años, o 5 o 6 años, no me acuerdo qué, pero se saca esa partida que se invierte en camino de acceso y que el Alto Piura no tiene nada. O sea, de esa partida y no sé cuántas más, porque los demás ministros se han dado cuenta, ahí están, quién ha firmado los decretos supremos y qué ministros los han firmado, están en los documentos que les estoy dando. Entonces, esto de Olmos es impresionante, o sea, es impresionante. El resumen es que estamos dejando de irrigar 165.000 hectáreas
Si multiplicamos por los $18.000 que están costando en este momento unas hectáreas que no tienen agua segura y estas sí la tienen, estamos hablando de $3.000 millones en tierras irrigadas en este momento. ¿Cuánto generaría para el Perú esas 165.000 hectáreas produciendo? ¿Y cuánto le serviría al Perú tener esas dos hidroeléctricas cuyo concurso se anuló? Porque cuando salieron los decretos supremos, entonces el gobierno regional de Lambayeque, que ya tenía 5 empresas precalificadas para las hidroeléctricas, tuvo que anular el concurso. Y de ese concurso nunca más se supo hasta el día de hoy. Entonces, esto es lo que quería manifestarles. Por supuesto, hay documentación. Ahora, ¿qué hicimos un grupo de técnicos chiclayanos para tratar de defender Olmos? Nos fuimos a la Contraloría de la República, nos recibieron 4 ingenieros de la Contraloría, presentamos básicamente esa documentación y alguna otra, y nos dijeron esto no puede ser. Sí, pues no puede ser. A los 2 o 3 meses nos mandaron una comunicación diciendo de que el caso estaba judicializado, y que como estaba judicializado, ellos ya no podían intervenir en nada. ¿Dónde más nos hemos ido? A este Congreso de la República. Convocamos a 2 reuniones, ninguno de los representantes de Lambayeque fue, a ninguno de los 2, a pesar de haberles dicho, a pesar de haberles mandado la documentación y todo. Ahí hay una carta del presidente regional de Lambayeque, dirigida a un congresista de la República que después fue primer ministro, en que autoriza la entrega del 47% del Huancabamba al Alto Piura. ¿Qué se va a regar en el Alto Piura? Se vendió la idea de que era para los agricultores pobres de Chulucana, de arriba, que no tenían tierra. Habría que ver quiénes compraron esas tierras y para qué quieren el agua en esas tierras.